Íñigo Errejón está hablando sobre la libertad. Las dos concepciones de la libertad. Y de esto todavía Rayo no ha hecho ningún vídeo. Ñam, ñam, ñam. Vamos a ver. Bueno, yo creo que hay una pelea cultural por interpretar qué es la libertad. Y hay básicamente dos nociones. Yo creo que no hay una pelea. Yo creo que no hay una pelea cultural por interpretar lo que es la libertad. Yo creo que los liberales tienen bastante claro lo que es la libertad. Lo que sí que entiendo es que hay un interés o una intencionalidad muy grande, Íñigo Errejón, de algunos grupos a los que tú perteneces, por resignificar la palabra libertad. Por decir, no, 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 no. La libertad no es esto. La libertad son los cuidados. La libertad es la educación pública. La libertad es que un abuelo pueda salir a la calle y caminar. Estas cursiladas que os inventáis vosotros, ¿vale? Para unos, la libertad es el derecho a hacer todo aquello que tu dinero te permita hacer sin que nadie te ponga límites. Esa es una idea de libertad. Esto va a hacer un vídeo de esto. A mí me molesta hacer esto antes que lo haga Rayo, pero Rayo debería acribillar este vídeo, ¿sabes? O sea, pero yo no creo que el concepto de libertad sea hacer todo lo que el dinero te permita hacer. Y no creo que un liberal... O sea, esto que está haciendo aquí Íñigo Errejón se llama hacer un hombre de paja de manual. ¿Vale? Es un hombre de paja que flipas. Porque no tiene nada que ver. Vamos a ver, de hecho... Rayo lo debería partir en dos, sí. Podemos acaba de publicar un spot publicitario en el que intenta definir qué es la libertad, pero como a continuación comprobaremos, lo último que nos ofrece es una definición de libertad. Básicamente, lo que hace en el spot publicitario, que a continuación vamos a ver, es convertir la libertad en una caja vacía dentro de la cual incluir todo aquello que nos suene bien o que nos guste. La libertad, desde un punto de vista liberal, tiene una definición bastante precisa. Libertad es el derecho a reclamarles a los demás que no se metan en tu vida, que no interfieran en tu vida, que no te agredan, que no te sometan, que no te roben, que te respeten, en definitiva. Eso es la libertad desde un punto de vista liberal. Pero... Vale, pues ya... Es que no quería yo dar un... Me iba a liar si empezaba yo a intentar definir la libertad y demás. Y recordaba que en este vídeo el Rayo lo hacía perfectamente. Así que ahí tenéis, que a mí me parece un significado bastante claro, ¿vale? Es en plan, mi libertad, tu libertad, ¿sabes? Tú no violentes o traspases mi libertad. Muchas gracias, Josito092. Y yo no trasguedo ni traspaso tu libertad. Yo creo que está bastante claro, no tiene nada que ver con, pues yo me puedo gastar dinero... Y como tengo dinero, me puedo gastar dinero en darte... No va de eso, Íñigo Errejón. Aunque entiendo que quiera reducirlo a una cuestión monetaria, porque así, de alguna manera, frivolizas lo que significa la libertad para todos los liberales. Y a partir de ahí, pues tú puedes construir un nuevo significado de libertad, me imagino, con palabras que para ti sean más bonitas, suenen más interesantes, sean más atractivas para tu audiencia y no... Los cuidados, ¿no? La solidaridad. Hacer todo aquello que tu dinero te permita hacer sin que nadie te ponga límites. Esa es una idea de libertad. Si yo tengo dinero en el bolsillo, ¿a mí quién es nadie para decirme lo que puedo hacer? Esa es la idea, digamos, más asociada a las derechas. Yo no la comparto. Yo tengo otra idea de libertad. Pero ¿cómo que si tú tienes dinero en el bolsillo, a ti que nadie te diga lo que puedes hacer? No, hombre, a ti, ¿vale? Respetando de nuevo la libertad de los demás... Que nadie te diga qué es lo que puedes hacer con dinero o sin dinero, ¿vale? Si yo decido esta tarde ir a dar un paseo por Madrid, ¿vale? O ir al Retiro con mi perrilla, eso forma parte de mi libertad de circulación. No tiene nada que ver con tener dinero o no tener dinero. Si tú vienes y me dices, oye, mira, no puedes hacer eso, tú estarías coartando mi libertad. O sea, no todo lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer tiene que estar vinculado a valores monetarios, creo yo. Como no, yo puedo hacer lo que quiera si tengo dinero. No. Hay cosas que con dinero no puedes hacer. Por ejemplo, comprarte un dinosaurio. Por ejemplo. Hay cosas que el dinero nunca podrá comprar. No la comparto. Yo tengo otra idea de libertad. Y mi idea de libertad es que en realidad somos libres cuando conseguimos pactar unas reglas de convivencia que nos hacen que nadie viva con miedo. La idea de libertad como pacto, como libertad en común... No tiene nada que ver
la libertad a no vivir con miedo, ¿vale? No tiene nada que ver la libertad a un pacto, ¿no?, social para que nadie viva con miedo. Para empezar, el miedo es un valor subjetivo. Entonces no... Este vídeo lo va a reventar, Rayo. Me da cosita hacerlo. Libertad como pacto, como libertad en común, en mi opinión es la correcta. ¿Qué mecanismos para que no tengan miedo? Para empezar, el miedo es algo subjetivo, ¿vale? Y para seguir, existen muchos modelos de países que tú has defendido donde la gente vive con miedo, ¿vale? Existen muchos modelos de país donde se hacen, por ejemplo, 3 comidas al día. No quiero mencionar, no voy a decir qué países, pero hay muchos países donde se hacen 3 comidas al día. 3 comidas al día, Íñigo, ¿vale? Que a lo mejor la gente no tiene miedo de saltarse la merienda en esos países, pero sí que hay una inseguridad brutal y donde la gente vive con miedo de salir a la calle, porque son países que ahora viven en la miseria. Entonces... no te lo compro. No te lo compro. Con dinero puedes pagar droga con la cual ven dinosaurios, pero eso sí es verdad. Juanco8, muchísimas gracias por tu suscripción con Prime. O sea, y la libertad no es tener miedo. Evidentemente, desde el modelo que se defiende, desde el liberalismo, es decir, que con mi libertad tú no... O sea, que tú no interfieras en mi vida y que tú no pongas barreras mientras yo no interfiera tampoco en la vida de los demás, ¿vale? Que tú no coartes mi libertad no significa que nadie tenga que sentir miedo. No entiendo el vínculo que se crea o que este señor intenta generar artificialmente hacia la libertad que, por ejemplo, él dice que se defendería desde las derechas o desde el liberalismo. ¿En qué momento las derechas o el liberalismo propone que o admite que dentro del contexto de su libertad hay ciertas personas que podrían vivir aterrorizadas? Lo que yo entiendo es que a mí me encantaría irme a vivir a Suiza, pero a Errejón, que tiene los recursos para irse, no sé por qué, no se va a Cuba, dice el Rusenwitz. Bexesama. A mí me parece que tiene bastantes fallas este concepto que tiene Íñigo Errejón de libertad. La libertad, la libertad, la libertad. Vamos a volver a ponerlo, vamos a analizarlo. Convivencia que nos hacen que nadie viva con miedo. La idea de libertad como pacto. Que nadie viva con miedo, pero eso, ¿cuál es el... ¿Qué modelo es ese? Es que a mí, tío, estas cosas que son como una especie de pluma al viento ahí. No, el modelo, mi modelo es el modelo en el que... ¿Qué modelo de país ese es en el que nadie vive con miedo? ¿Cuál es tu referencia de país, Íñigo Errejón, en el que nadie vive con miedo? ¿Cuál es esa referencia de país que nosotros deberíamos intentar emular, ese modelo de libertad en el que nadie vive con miedo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No voy a decir nombres, pero ¿a qué te estás refiriendo? ¿Cuál es tu referencia en ese sentido? Bueno, para empezar, es que claro, ha hecho un hombre de paja de la libertad que defendería el liberalismo o defendería las derechas, y luego ha dicho que su libertad es la que todos se organizan para que nadie viva con miedo. Realmente lo que quiere decir... O sea, yo entiendo lo que quiere decir cuando dice que nadie viva con miedo. Y a lo que se refiere es... Realmente, entiendo yo, intentando ser una persona comprensible, creo que a lo que se refiere es que... ¿Os acordáis la encuesta que decía que era el Estado el que debía proveer a la gente de las necesidades más básicas? Yo creo que a lo que se refiere Íñigo Errejón es a que el Estado genere una capa, una seguridad social lo suficientemente fuerte, lo suficientemente robusta para que nadie tenga ese miedo atávico que podemos tener todos a quedarnos sin nada. No sé si entiendo que puede ir por ahí. Entiendo que puede ir por ahí. El hecho de que la libertad es que yo pueda actuar, ¿vale? Y que pueda andar por la vida sin temer a las consecuencias de mis propios fracasos. Porque sé que pase lo que pase, siempre va a haber un Estado fuerte,
¿vale? Un Estado muy robusto y muy articulado que va a estar ahí para levantarme si me caigo. Creo que va por ahí lo que quiere decir Íñigo Errejón. Pacto como libertad en común, en mi opinión, es la correcta. ¿Qué mecanismos crees que tenemos que crear para que la libertad no sea un privilegio, sino que esté al alcance de todos? Hay que dejar de estar solos, hay que juntarse. Si estás solo eres más vulnerable y por tanto eres menos libre. Hay que juntarse. O sea, la libertad, esto es también una paradoja, ¿no? En plan, porque muchas veces cuando hablamos de libertad parece que hablamos de individualismo, de la libertad del individuo, de sí mismo. O sea, yo creo que para que... No. A ver, el liberalismo interpreta el individuo como el sujeto de derecho dentro de un estado político, ¿vale? Pero no significa que promueva el individualismo egoísta, ¿no? Como mucha gente lo interpreta. El individuo sea libre, tiene que juntarse como quiera, pero tiene que juntarse para que sus derechos prevalezcan. Lo primero, para defender las libertades y para extenderlas, es juntarse, es asociarse con gente a la que le pasa lo mismo y decir, ya está bien, esto tiene que dejar de... Ya está bien, pero ¿el qué? O sea, básicamente, no he entendido por qué esta gente debería reunirse y protestar con respecto a... O sea, parte de la premisa, Íñigo Errejón, de que todo el mundo estaría siendo sometido a algún tipo de abuso y por lo tanto, para reivindicar su libertad, debería juntarse con otras personas que estarían subiendo ese supuesto abuso y decir, ya está bien. Pero básicamente plantea como que esto es algo que sucedería por defecto. Y sin embargo ni siquiera nos habla de cuál sería la cuestión sobre la cual la gente se tendría que rebelar. Ya está bien sobre qué. Asociarse con gente a la que le pasa lo mismo y decir, ya está bien, esto tiene que dejar de pasar, ¿no? La libertad es una cosa que hay que defenderla todos los días. O sea, no hay un día y ya está, ¿no? Ya cuelgas el cartel, hay libertad. Sí, pero también según cómo seas. Yo soy un hombre heterosexual sin dificultades económicas y por tanto yo tengo más libertad que gente que tiene más dificultades económicas, que experimenta de otra forma la sexualidad, o que le gusta a las personas de su propio sexo, o que le gusta, o que es más fluido, o que personas que no son, o que las mujeres todos los días cuando tal, o que las personas racializadas. La libertad va por grados. Va por grados. ¿Vale? Why are you gay? La libertad, si eres hombre blanco hetero, tienes más dosis de libertad. Y si eres una persona racializada, tienes un poco menos de libertad. Y si eres una mujer, tienes menos libertad. Y si eres una mujer racializada, trans, sin piernas, tienes un poco menos de libertad. Y también de movilidad, entiendo, que es lo que quiere decir Íñigo Errejón. ¿Crees que hubo papada después de la entrevista? Es coña, no ofenderse. Muchas gracias, AlexPeter33, por tus beats. A ver, esto es una estupidez. Básicamente lo que está aquí defendiendo Íñigo Errejón, aquí se holdea. Agatha Christie. Básicamente a mí me da la sensación de que lo que está defendiendo aquí Íñigo Errejón es que como no todos los ciudadanos tendríamos la misma libertad, ¿vale? Deberíamos articular políticas que nos traten de forma desigual en función de nuestras necesidades, basados en ciertas categorías identitarias que ellos previamente preestablecerían. En este caso, yo creo que lo he hablado en plan hombres, razas, orientaciones sexuales y demás. Entonces, a partir de ahí, ¿vale? Establecemos nuestros valores de libertad. Hay gente con más libertad que otra gente. Entonces aquí, evidentemente, sí que está colectivizando un poco la cuestión en ese sentido. Es decir, ya os he dicho antes que el liberalismo consideraría al individuo como el sujeto político a partir del cual deberían estar construidos los derechos, y todos los individuos deberían tener los mismos derechos y las mismas libertades. Parte de esa base, que todos somos iguales, y desde donde parte Íñigo Errejón para vendernos su concepto de libertad es que como unos somos más iguales que otros, como unos tienen más libertad que otros,
lo que debemos hacer es que el individuo no sea el sujeto político, sino que sean los colectivos los que sean los sujetos políticos. Y a partir de ahí, dependiendo de quienes ellos interpreten como más o menos privilegiados, dependiendo de los que ellos interpreten como que tienen más o menos libertad, ¿vale? Otorgarles a esos colectivos o más derechos, más libertades, entre comillas, o quitarle esos privilegios, ¿vale? Esto, pues, evidentemente, esto es una forma de no defender la libertad, pero de intentar resignificar el concepto de libertad para, de alguna manera, porque es una palabra que suena bien, es una palabra que les mola, es una palabra tope guay, es uno de esos significantes por el que hay que combatir. Entonces, básicamente esto es lo que está intentando resignificar la palabra libertad para que la libertad se ajuste a las políticas identitarias que esta gente quiere llevar a cabo. Punto. No todo el mundo es igual de libre. De entrada, si tú tienes miedo, no eres libre. Si tú tienes miedo cuando vuelves a casa, si tú cuando vuelves a casa vas con las llaves en las manos, o tienes miedo de cruzarte con un grupo de gente por lo que te digan, o si tú tienes miedo de quedarte sola en determinado lugar, o de haberte bebido una copa... Claro. La cuestión que dice esto, ¿vale? Uy, perdona, que no se ha quitado esto. La cuestión que dice aquí Errejón... O tienes miedo de cruzarte con un grupo de gente por lo que te digan, o si tú tienes miedo de quedarte sola en determinado lugar, o de haberte bebido una copa de más y entonces que a la hora de... La cuestión, lo que está haciendo aquí Errejón, ¿vale? Es que está simplemente enumerando una serie de relatos que formarían parte de miedos subjetivos que pueden tener ciertos individuos, cuyos individuos además pues pueden pertenecer a ciertos colectivos, y básicamente a partir de esto está diciendo, si los miedos que tienen determinadas personas dentro de X colectivos más o menos son miedos repetidos, son miedos que yo voy a entender como sistemáticos dentro de estos colectivos, vamos a entender que estos miedos puramente subjetivos suponen algún tipo de peso, algún tipo de... algún tipo de hándicap sobre estos grupos y vamos a ayudarle en esta función. Lo que sucede es que él está enumerando, pues eso, una serie de miedos relacionados con historia y tal, que son puramente objetivos y que concuerdan con el relato que él quiera defender. Una persona de derechas, por ejemplo, en vez de hablar del miedo que sentirían las mujeres que van por la calle y tienen que coger las llaves por si viene un hombre masculino, varón, patriarcal, machista y les asalta, pues una persona de derechas, por ejemplo, te diría el miedo que siente una persona por la calle cuando ve a un grupo de inmigrantes por la noche y tiene que cambiarse de acera. Entonces, claro, el problema, porque lo que está haciendo evidentemente Íñigo Errejón es populismo, igual que lo que haría una persona de derechas cuando señalase el miedo hacia los inmigrantes que hay en la calle. El problema es que, como os estoy diciendo, este tipo de relatos son muy plásticos y se pueden estirar y se pueden asociar a un relato o se pueden montar otro. O puedo... Básicamente es algo poco riguroso, ¿vale? Para, de alguna manera, proponer que vas a legislar en base a eso. Porque normalmente, cuando dices que vas a legislar en base a eso, ¿sabes? Lo que estás diciendo, como ya os comentaba antes, es que no vas a... Es que para ti el individuo no se va a ser el sujeto político de tu Estado de Derecho, sino que van a ser los colectivos. Y entonces ahí lo que sucede es que vas a generar desigualdades artificiales, supuestamente artificiales, pero que están institucionalizadas, para intentar arreglar lo que tú entiendes que son desigualdades sistémicas. Es decir, que ser votante de Vox implica no ser libre. Hoy en día es más peligroso salir del armario ideológico que del de las identidades sexuales, dice Pescol. La palabra libertad mola, la palabra esclavitud no mola. Por mucho que podamos teorizar que la esclavitud es la mayor expresión de la libertad en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad, que es la base de la libertad, no hay quien le vendas que la palabra esclavitud mola. Por lo tanto, tendremos que disputar la palabra libertad.
básicamente. ¿Quién es más tibio, Team Pool o UTBH? Bueno, no sé, pero lo que yo quiero decir es, esto es populismo colectivista. Esto no tiene nada que ver con la libertad y esto evidentemente no tiene nada que ver con lo que defiende el liberalismo. Y esto es la izquierda, de forma muy torticera, intentando resignificar algo para vaciarlo de contenido y llenarlo con lo que a ellos les apetezca. ¿Sabes? Como pues eso, lo que hacían con democracia igual. Y luego les preguntas, oye, ¿es Cuba una dictadura? Y dicen, yo diría que no, para mí no lo es. Vale, pues de puta madre. Volverte, ¿no? Entonces tú eres menos libre que yo. O si tú tienes miedo, yo, claro, como soy hetero, pues yo nunca he tenido miedo en ningún lugar de darle un beso a una chica o de cogerle de la mano. Pero hay muchos españoles a los que eso les pasa. Y en estos días, más. Entonces, la libertad es una cosa que se tienen que conquistar y reconquistar todos los días y que además no todos somos igualmente libres. Claro, aquí la cuestión, vale, y lo que decía nuestro amado gran Jordan Peterson, precisamente, es que efectivamente, ¿sabes? Yo como hetero nunca he tenido miedo a cogerle de la mano a una chica en según qué circunstancias. Yo recuerdo cuando yo estaba en Canadá, salí con una chica que era saudí y no nos podía ver su hermano, porque se podía meter en un follón muy gordo. Pero bueno, no tiene nada que ver. Yo entiendo lo que dice, que desde un marco general, realmente las personas hetero hoy en día en España, miedo a darse de la mano y miedo a besarse en público y demás, normalmente no han expresado. E independientemente de que los gays pues hayan obtenido, el colectivo LGTB haya obtenido mayor aceptación, tampoco es lo mismo. No es lo mismo mostrar muestras de, o sea, tener muestras de afecto entre parejas heteros que entre parejas LGTB. No se ve de la misma manera, o no se da con la misma naturalidad, o no lo hacen con la misma seguridad con la que yo lo puedo hacer. ¿Sabes? Yo estoy seguro de que hay muchas personas LGTB que en determinadas circunstancias, en determinados contextos, antes de darse de la mano o antes de darse un beso en público, racionalizan la situación en la que se encuentran o se lo piensan 1, 2, 3 veces. O sea, sí que entiendo que hay un carácter diferente en cómo vivimos una experiencia una persona homosexual de una persona hetero. Ahora, creo que legislar, más allá de la educación y de la cultura, para que esto cambie y se naturalice, es muy complicado. Es muy complicado, aunque soy consciente de lo que está diciendo. Soy consciente de lo que está diciendo. Yo creo que todos, hasta cierto punto, debemos de trabajar, ¿vale? Para que en un futuro, las personas que pertenezcan al colectivo LGTB no tengan que pasar por ese pequeño trance de, oye, puedo hacerlo, está bien, está mal, ¿vale? Esto se supone que es la dirección en la que deberíamos trabajar todos. Sin imposiciones, sin generar antagonismos, sin generar confrontaciones entre grupos, sería lo ideal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en el fondo, ¿vale? Cada individuo es tan complejo que más allá de ciertas circunstancias que podamos encontrar de forma desproporcionada dentro del colectivo LGTB, o ciertas circunstancias que podamos encontrar de forma desproporcionada dentro del colectivo de mujeres, o ciertas circunstancias que podamos encontrar entre la gente racializada, la gente trans y demás, lo que sucede con todas estas cuestiones es que al final cada individuo tiene una serie de singularidades que ha ido desarrollando a lo largo de su vida que le hacen ser personas completamente diferentes los unos de los otros. Entonces puede haber un tío blanco heterosexual que haya sido criado en una familia rica en Las Rozas, ¿vale? Con muchísimo dinero, pero que a lo mejor ha tenido unos padres ausentes, y a lo mejor arrastra unos traumas de la infancia determinados con un accidente al que vio a su padre, y a lo mejor su abuela ha muerto de cáncer y tenía un lazo muy fuerte con ella, y a lo mejor cuando ha ido a la escuela... Hay una serie de circunstancias vitales en la vida de cada uno que nos van a condicionar de forma distinta en según qué aspectos de la vida. Entonces, si empezamos a seccionar, ¿no? Con esas teorías interseccionales todas las cualidades que nos diferencian unos a unos, ¿vale? Para tratar de forma distinta a gente que ha tenido vivencias distintas y que tiene una manera de afrontar la vida distinta y que por lo tanto tiene unas necesidades distintas, al final, si esto lo extrapolamos y lo dividimos y nos dividimos y nos dividimos y nos dividimos, lo que nos queda es el individuo. Entonces, es el individuo el que tiene que ser el sujeto político.
siempre en un estado de individuo, no pueden ser nunca los colectivos. De eso se trata. De eso se trata. Yo creo que eso es en parte también lo que se defendería desde el liberalismo. Y me parece que tiene sentido. Me parece que desde luego es mucho, vamos a decir, menos problemático o más efectivo que empezar a hacer, pues eso, unas distinciones, unas divisiones entre grupos, ¿vale? Para decir, bueno, a estos les voy a dar esto, oye, ¿y a estos qué? Oye, ¿y a los bajitos qué? Oye, ¿y a los feos qué va a pasar con los feos? ¿Es la misma vivencia la de un feo que la de un guapo? Yo creo que no. ¿Es la misma vivencia la de un delgado que la de una persona gorda? Yo creo que no. ¿Y un señor que tiene los pies muy grandes tiene la misma experiencia a lo largo de su vida que un chaval al que en el colegio no le llamaban Bigfoot? ¿Y un tío que tiene unas orejas de soplillo? ¿Y una tía que tiene las caderas muy anchas y que encima tiene una voz muy grave? ¿Qué pasa con esa señora? ¿Qué pasa con los que tienen la voz grave y aguda? ¿Qué pasa con los barbilampiños? Y las diferencias que puede... O sea, quiero decir, hay tantas divisiones, tantas categorías que se pueden crear que si juntamos a toda la gente pelirroja o toda la gente calva o toda la gente bajita, te puede contar a partir de sus experiencias situaciones que van a concordar las unas con las otras. Ahí de, pues a mí me pasa así, pues... mira. Y que a partir de ahí podemos generar de forma artificial nuevas categorías, nuevos grupos de oprimidos o nuevos grupos de gente que tiene unas vivencias distintas y que tiene unas necesidades distintas, que al final, ¿vale? Va a ser infinita y no vas a poder afrontarlo uno por uno de forma imposible. Por lo tanto, la solución de todo esto es tratar a todos los individuos por igual ante la ley, que es lo que defiende el liberalismo y que desde luego colectivistas como Íñigo Errejón pues no van por ahí. No van por ahí.